Hola a todos, todas y todes y bienvenidos a esta nueva charla en Fundación Radica. Hoy tenemos el gran privilegio de estar aquí con Carmen Cabestany. Hola Carmen. Hola, buenas tardes, María. Carmen es presidenta de la asociación NACE, que es la Asociación de No al Acoso en las Escuelas. Ella es formadora en técnicas de prevención e intervención en el acoso escolar y es autora del libro El bullying es cosa de todos. Y un gran trabajo que hace es divulgar sobre este tema del que vamos a estar hablando hoy, que es el acoso escolar. ¿Qué te parece que primero empecemos definiendo acoso escolar antes de entrar y así todos tenemos un vocabulario común? Claro que sí, María. Pues mira, el acoso escolar es un maltrato entre compañeros. Se repite en el tiempo. Hay intención de hacer daño por parte del agresor, hay indefensión por parte de la víctima y por lo tanto pues hay un desequilibrio de fuerzas y un abuso de poder. Esa sería la definición más sencilla. Entonces, Carmen, ¿por qué no nos cuentas cuándo nace y cuál es su misión? Nunca mejor dicho, ¿verdad? Claro que Eh, sí. Pues y, sí, con ¿Y cuál mucho es su gusto. misión? Mira, NACE es una asociación que la crea una mamá cuya hija sufre acoso escolar y en realidad la tiene poquito tiempo porque después, pues bueno, pide ayuda, entramos varias personas y, y al final la mamá pues ve la dimensión del problema y dice ya no puedo más. Bueno, entonces entre un grupo de personas empezamos a tirarla adelante, NACE creció mucho. La verdad es que antes era una página en Facebook y ahora es pues una entidad que te voy a resumir lo que hacemos. Atendemos a las víctimas y a sus familias y hacemos formación para diferentes colectivos, para profesores, para familias, talleres para los chavales, monitores, fuerzas del orden, bueno, en realidad sector también sanitario, todo aquel que en algún momento está relacionado con los niños, entonces nosotros damos esa formación y que va más allá de la formación, es formación y concienciación, sensibilización. También participamos en congresos y en actos diversos, llevamos a cabo programas nacionales y europeos, ponemos en práctica pues, proyectos muy bonitos y innovadores en diferentes lugares de España y hacemos peritajes para juzgados, asesoramos a centros educativos, tutorizamos a alumnos de universidades, colaboramos con las universidades, hacemos estudios sobre el bullying eh, y llevamos además un programa de radio que se llama La Voz del Silencio. Seguramente se me olvida algo, pero bueno, como representación Con nuestra... esa lista no me extraña que se te olvide algo. Cuéntame, ¿no? Has hablado de muchas cosas. Moviéndote, o sea que el bullying o el acoso escolar es algo de lo que escuchamos hablar mucho, pero tú es en lo que te mueves cada día. ¿Cuáles son las carencias principales que ves, sea en las escuelas, en los profesores, en las familias? ¿Cuáles son los lugares donde más vacíos hay y donde más trabajo tenemos que poner? Uf, la verdad es que a pesar de que sí es cierto que se habla más del bullying y todo, pero por desgracia creo que todavía estamos en mantillas. Esa es la verdad. Y creo que tenemos que partir de la verdad y de la realidad, por lo menos este es nuestro enfoque, ¿no? Aparte, creo que como, con 27 años de experiencia como profesora también algo puedo decir sobre el tema. Sin embargo, me gustaría empezar por el principio. ¿El principio de una criatura cuál es? El entorno familiar. Entonces, ahí muchas veces se puede gestar una víctima, pero también se puede gestar un victimario. Y este enfoque yo creo que no está demasiado extendido ni entendido. Desde que son pequeños, los niños deben ser educados adecuadamente, deben tener límites, con mucho amor, pero límites. Si no les ponemos límites, como son muy listos ya desde pequeños, sortean las consignas, sortean las normas, les dices, por favor, recoge tus juguetes y él va a intentar, no recogerlos, supongamos. Si eso le sale bien, va creciendo, eh,
los papás no se dan cuenta muchas veces, pero a lo mejor le llama a la mamá tonta o al papá le da un manotazo. Y eso o no se corrige o es visto incluso como una gracia. No hay límites, no hay consecuencias y por lo tanto, como no hay conciencia de que sea un maltrato, se lo permitimos, lo va a seguir repitiendo, crecerá, le dirás a las 10 vente a casa y aparecerá a la hora que quiera, chantajeará, manipulará, se acostumbrará y luego eso lo repite en el ámbito escolar. Por tanto, es muy importante el ámbito familiar. Y luego viene el ámbito escolar, pero claro, ya los primeros pasos los ha dado dentro de la familia. ¿Qué pasa en las escuelas? Que entonces, si ya viene con esa inercia, es más difícil corregirlo, pero aún así hay que hacerlo, no estoy diciendo que no, hay que hacerlo. Y sobre todo, habría que tener claro que hemos de colaborar la familia y el colegio, en pro y en beneficio de ellos, de los menores, porque a fin de cuentas de eso se trata. Y así podríamos seguir hablando de qué pasa con las direcciones de los colegios, qué pasa con la inspección, pero como dice en mi libro, el bullying es cosa de todos porque aquí está implicada la policía cuando se va a hacer una denuncia, el ámbito judicial también cuando, pues eso, tiene que acabar en un juzgado, el ámbito sanitario, porque hay demasiados niños que acaban en centros de salud mental. Hay pediatras también que son capaces de detectar o no un caso de acoso escolar, por eso está implicada la sanidad, pero está implicado también el deporte, el sector empresarial, es decir, medios de comunicación. Si nos fijamos, uno a uno todos los sectores tienen un papel, aunque sea tangencial, en el tema del acoso escolar. Así que queda mucho, María, por recorrer y yo creo que tenemos que empezar a concienciar muy seriamente a todos estos sectores, empezando por las familias y los profesores, los colegios. Hablaremos más tarde de lo que podemos hacer, pero vamos a quedarnos todavía un poquito en lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las consecuencias principales que veremos en un niño que está sufriendo acoso escolar? Bueno, digamos para empezar que consecuencias hay para todo el mundo, pero efectivamente nos vamos a centrar en la víctima. La víctima, lo primero, desmentir algo, ¿eh? Cuando se dice, bueno, es que las víctimas tienen baja autoestima, es que no tienen habilidades sociales, es que no se relacionan bien, quiero desmentirlo rotundamente. Puede pasar, pero muchas veces no es así. Pierde su autoestima, pierde su capacidad de relación porque es acosada. Entonces se mete en un rincón y decimos, hay que ver, es rara, ¿no? Es que no se relaciona. No es cierto, es que se está protegiendo. Entonces hay muchos errores de atribución y de interpretación. Esto sería lo primero que me gustaría decir. A medida que la víctima va siendo atacada, maltratada, yo lo comparo esto con un túnel. Ella ve sus relaciones escolares como el tránsito por un túnel oscuro que no tiene salida al final, no hay luz. A medida que transita ese túnel, se va encontrando con diferentes temas, con diferentes emociones que la asaltan. Primero es la sensación de desconcierto. ¿Qué me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me están haciendo esto? Viene, para abreviar, viene el miedo, viene la rabia, viene la impotencia, a veces la culpa, a veces la vergüenza, no me sé defender, es que hay que ver que soy una inútil, por ejemplo. Y así, a medida que la adentran los demás en el túnel, y los demás somos todos, no solo los agresores, porque si nadie interviene, ningún adulto interviene o no intervienen adecuadamente, pues estamos contribuyendo a su permanencia en el túnel. Entonces, a medida que avanza, ya va somatizando, podemos tener ansiedad, depresión, o sea, estrés postraumático, fobia escolar y los últimos pasos y más peligrosos son la autolisis, se cortan, se autolesionan y por último la ideación suicida, que está presente en muchos casos, también en primaria.
Entonces, ahí ya tenemos todas esas somatizaciones y todas esas consecuencias en la infancia o en la adolescencia. Pero es que en la edad adulta, como nosotros también atendemos a adultos, sabemos perfectamente que hay consecuencias. No quiero dramatizar, no quiero decir que esto no tenga solución, que la tiene, por supuesto que sí, y que esas consecuencias se pueden paliar, se pueden tratar, pero que hay que hacer un trabajo, un esfuerzo, un trabajo personal que será tanto más grande cuanto más intenso y largo haya sido el acoso escolar, porque claro, las consecuencias es como una fórmula, dependen de diferentes factores, ¿no? De la duración, de la intensidad, de la ayuda recibida, de la capacidad de resiliencia, etcétera. Por lo tanto, consecuencias hay en líneas generales y serán tanto más graves cuantas más circunstancias como las que he citado se produzcan. Pero Como está, también hay consecuencias para el victimario, porque si nadie le pone límites, se nos va a convertir muy probablemente en un acosador, en un maltratador en otros ámbitos, familiar, laboral, etcétera, etcétera. Y también hay consecuencias para los testigos, porque se acostumbran a no intervenir, a permanecer impasibles y el día de mañana pueden ser ciudadanos acomodaticios, pasotas. A mí qué más me da, esto no va conmigo. gracias, me ha gustado mucho esta analogía del túnel. No solamente por la visión esta de la oscuridad que puede haber ahí, como te puedes ir metiendo más profundamente, pero como todos tenemos la capacidad de entrar en ese túnel, darle la mano a este niño que en realidad no es débil como nos gustaría pensar que es ese niño que es el que está, ¿no? Las etiquetas que se les pone a menudo, sino que simplemente necesita esa mano para ser acompañado de camino de salida de ese túnel para que pueda volver a tener esa luz que debería naturalmente tener cualquier niño. Si me permites, María, hay una analogía con los cinco sentidos. El niño necesita la mano, pero necesita unos ojos que no solo lo vean, sino que lo miren, unos oídos atentos que lo escuchen, un olfato para detectar los casos de acoso escolar y, como nosotros decimos especialmente a los niños, también la boca para hablar, o sea, les decimos vosotros sois los ojos del acoso porque lo veis, los oídos porque lo oís, el olfato también porque a veces, uy, me huelo yo que aquí está pasando algo, pero no sois ni la boca para hablar ni las manos para actuar. Entonces, es verdad que la mano es necesaria, pero también esos otros cuatro sentidos participan en los temas de acoso escolar. Totalmente, me encanta. Entonces, si hablásemos de lo que has hablado, de un tema que es como lo más estigmatizado, ¿verdad? Y de lo que quizás más cuesta cuando leemos en las noticias, que es cuando hablamos de la autolesión y de la ideación o poner en efecto del suicidio. Y hay una creencia ahí, ¿no? Del miedo de muchos padres de no quiero que esto se hable de ello porque no quiero que mi hijo tenga esa idea. Y entonces mejor no hablemos de ello. Podemos hablar de esta idea que no crecimos todos con ella, ¿verdad? Mejor no hablemos de ello. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pensamos que hay que hablar adecuadamente, sin exagerar, sin amarillismo, con prudencia, dando inmediatamente soluciones al problema, diciendo, cuidado, esto tiene arreglo. Esa es la manera de hablar. Pero negar la realidad, María, no sirve de nada. Porque además los niños que se suicidan, y por desgracia nosotros hemos acompañado a familias que han perdido sus hijos, tengo que decir que ninguno de ellos había llegado a NACE, por suerte no se nos ha ido ninguno de los que hemos asistido, ¿eh? O sea, son casos que han llegado a posteriori. Esas familias nunca hubieran dicho que eso iba a pasar. En estos días, todavía no ha salido, pero por desgracia, se nos ha ido un chavalín. Y decía alguien cercano, es que nadie hubiera dicho que iba a hacer una cosa así. Porque el suicidio en los niños no es como el suicidio en los adultos. Probablemente ni siquiera tienen la misma idea de la muerte que tengamos los adultos.
Y eso se ve cuando dejan una carta despidiéndose y demás, ¿no? Entonces ellos pueden saltar de un momento a otro y conocemos casos. Mamá, ¿puedo mañana no ir al cole? No, hombre, ¿pero por qué? Bueno, no, pero ¿puedo no ir al cole? ¿Te pasa algo? No. Bueno, pues entonces has de ir. La mamá a la cocina, el niño al cuarto de baño y se tira desde la ventana. Ese niño no dio aviso. Probablemente por lo que digo, porque no tienen la misma visión de la muerte que tengamos nosotros, ni del suicidio. Yo he hablado con un par de chicas que se han subido al alféizar de la ventana y les he preguntado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Dice, ahí lo único que quieres es volar, ser libre y acabar con todo. Las dos coincidían. Por lo tanto, lo ven como una liberación. Y además, no somos conscientes de en qué estado puede estar esa criatura antes de ejecutar el suicidio. Puede estar en un pánico extremo, puede estar en medio de ese túnel oscuro, sin salida, y decir, no tengo opción, no hay ayuda para mí, porque es así como se sienten. Yo he hablado por desgracia, ¿no? Con muchos niños y siempre digo que probablemente ellos son los que más me han enseñado sobre acoso escolar y es así como se sienten. Mis maestros no me ayudan. Mis padres sí, pero no acaban de entender cómo me siento, porque eso también pasa. Mis compañeros pasan de todo. Unos me agreden y otros ni siquiera me ayudan. Entonces ellos van analizando y cuidado que quisiera ser capaz de transmitir eso que pasa no solo por aquí, sino por aquí e incluso por lo visceral. Entonces no tengo solución, no hay solución para mí. Si no encuentran a alguien que les abra, metafóricamente hablando, una puerta para bien, no una ventana para saltar, es posible que la ideación suicida se instale y, como he dicho, está presente también en los niños más pequeños. Lo que pasa es que ellos lo dicen de otra manera, a veces dicen, es que no sé por qué he nacido, por ejemplo. Pero mucho cuidado porque no ganamos nada, creo yo, con no hablar del tema. Al contrario, tenemos que enseñar a los padres, tenemos que enseñar a los profesores que esto es grave, sobre todo intentar transmitirles cómo se sienten ellos y por qué llegan a eso. Y creo que para conseguirlo lo mejor es ponernos en su lugar y pensar, si el miedo solo paraliza a un adulto, vamos a sumarle todas esas emociones a las que me he referido hace un momento. ¿Cómo tienen que estar? Ellos no pueden materialmente lidiar con todo eso, no tienen cuerpecito, ni mente, ni corazón para lidiar con todo eso. Y al final no ven salida. Sí, nótate. Escuchándote pensaba por qué será y que es distinto en niños que en adultos y me da la sensación que posiblemente en un niño a menudo es que no ha habido ni ideación antes de que ocurra, porque la vida es toda mucho más inmediata cuando eres niño, es el aquí y ahora un poco más. Y lo que me encantaría que hablásemos es, has hablado de que entre los adultos tenemos que hablar de ello, pero con los niños, ¿Cómo? con los niños, debemos hablar de ello y cómo. Yo creo, te contestaría inicialmente sí, pero nosotros siempre somos muy cautos, María. Depende de cada niño, depende de cada situación, depende de la capacidad que tengan esos adultos de hablar de ese tema, porque aquí están implicados muchos factores. Es un tema delicado. Entonces, yo he abordado eso en mis clases, pero siempre, como decía, eh, dando un mensaje positivo, diciendo, hay momentos en la vida, y nos puede haber pasado a todos, en que no vemos salida, en que decimos, esta es la única salida. Entonces les cuento algunas historias y algunas anécdotas para decir, incluso en los casos que parecían más extremos, ha habido salida.
Si somos capaces, a lo mejor, de tener un poco más de aguante, un poco más de fuerza, quizás sí, que vamos a ser capaces después de tener esa vida plena que todos deseamos, pero claro, también hay que entender que si no se dan esas circunstancias, pues a veces pueden pasar estas cosas. Me gusta mucho esto de que sí hay, de siempre hay salida, ¿no? Y como herramientas que les podemos dar a los niños para aprender que podemos siempre encontrar salidas y ayudar a cada niño a encontrar sus propios recursos para solucionar distintas situaciones, para que luego se aplique a estas otras situaciones más difíciles. Así es, así es. ¿Qué recomendaciones darías a educadores, a padres? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones para acompañar a un niño que está pasándolo mal o que empiezas a detectar que lo está pasando mal? Si me permites, María, primero me gustaría dar unas recomendaciones generales, pedagógicas, para educar, tanto si es en casa como en la escuela. Amor y límites. Creo que esa es, por lo menos, esa es mi experiencia, eso es lo que funciona. Te quiero tanto que te tengo que corregir, porque si no, no te estoy haciendo ningún bien. Pero corregir de una manera adecuada, pero firme, y de una manera pedagógica. O sea, no has hecho esto, pues ahora eh, te mando expulsado a tu casa, por ejemplo, ¿no? Y, y luego vuelve, y vuelve peor contra la víctima. No es suficiente. O sea, yo no estoy diciendo eso no, pero a lo mejor algo también más pedagógico, más de tipo restaurativo. Vete a cuidar de los pequeños. Haz un trabajo sobre el acoso escolar. Busca las consecuencias para la víctima. Todo eso es mucho más educativo y mucho más pedagógico, ¿sabes? Entonces, dicho esto, recomendaciones me preguntabas para los adultos cuando... Vale, pues mira, nosotros en NACE tenemos 3 Cs que son para detectar el acoso escolar y luego te digo las 3 As para la actuación. Las 3 Cs son fijarnos en el cuerpo de esa niña acosada, que es un cuerpo hundido, que es un cuerpo que va hacia adentro, que es un cuerpo que nos muestra que se hunde porque es demasiado el peso que lleva, que está triste, los ojos tristes, la cabeza gacha, se viste mucho, porque quiere desaparecer, no quiere que la vean, no quiere ser vista. Y no quiere ver. La C también de los cambios, porque hay cambios en las notas. No siempre, ¿eh? Esto no es una fórmula magistral y mágica y al 100%, pero puede haber cambios en las notas, casi siempre, salvo en altas capacidades. Hay cambios de amigos, cambios de itinerarios, cambios en los ritmos del sueño, en la comida, no come o come compulsivamente, que a veces también pasa. Eh, Cambios en el carácter porque se vuelven irritables también. Todo esto hay que, hay que tenerlo muy en cuenta. Y la tercera C es la C de campana. Hacer campanas, hacer novillos, hacer pellas. Por lo tanto, no quiero ir al cole, no me lleves, por favor, o si son ya más mayores, pues ellos mismos se quedan por cualquier lado y no llegan. Para actuar tenemos las 3 A's. La primera es la A de acoger. Acógelo en un lugar adecuado, en un momento adecuado y escucha. Y no juzgues. Y procura no preguntar demasiado, solo si es necesario. Solo ayuda, facilita que salga esa información. Escucha activa, dale credibilidad. La segunda es la de apoyar. Y apoyar es estoy contigo. No te preocupes. Yo te ayudo, lo vamos a arreglar. Aunque tengamos que decir ahora mismo no sé cómo, tanto si somos profes como si somos padres. Ahora mismo no sé cómo, porque no sé lo suficiente del tema, pero voy a buscar ayuda y voy a buscar información. Estoy contigo. Y sobre todo el tono es fundamental. El tono es este. No es un tono ni alterado ni un tono así apagado. El tono es importante. La tercera A es la A de actuar. Actuar en cualquier
caso y situación. Hay que actuar y hay que procurar actuar bien. Si es la familia, pues hay que ponerlo en conocimiento del centro. Primero recoger datos objetivos. A ver, ¿qué podemos contrastar de lo que nos dice esa criatura? Pues mira, tal día, tal sitio, a tal hora, fulanito me hizo esto de esta manera, tal, tal, tal. Hay que ir siempre con datos objetivos. Hablar con el tutor. Ay, pues no sé, no he visto nada. Muy bien, vale. Volvemos a vernos dentro de una semana y me dices, a ver, porque normalmente dicen, voy a observar. Bueno, pues muy bien, observa, pero siempre acotando tiempos. Vale, dentro de una semana nos vemos. ¿Que no hay solución por ahí? Alguien del equipo directivo, jefatura de estudios, dirección, y entonces ya pedir medidas, porque mientras tanto nuestro hijo está sufriendo. Si vemos que no, entonces ese escrito, que es un histórico, hay que hacer un histórico, ¿no? Con todos esos datos, lo metemos por registro en la secretaría de cada centro escolar. Y a partir de ahí, si por desgracia eso no se soluciona, siempre pues podemos recurrir a la inspección, que por desgracia se pone del lado del centro educativo. Podemos acudir al defensor del pueblo, podemos denunciar, sobre todo si hay lesiones, parte de lesiones, por supuesto, ir a que nos hagan un parte de lesiones, y denuncia. También decir que los menores de 14 son inimputables, ¿de acuerdo? Pero si hay lesiones, mejor que quede constancia mediante una denuncia. Si la policía no quiere recogerla porque de todo hay, decir, óigame, recójame la denuncia porque la policía tiene la obligación, y si no, está incurriendo en un ilícito si no quiere recoger esa denuncia, pero hemos visto muchas cosas. Y los médicos, pues lo que tendrían que hacer, si les llega un niño con lesiones, es no solamente hacer ese parte, sino hacer algo más. Especialmente si son psicólogos o psiquiatras. Pongamos por caso que nos entra una niña en un hospital con autolesiones o con un intento de suicidio. No vale con darle un ansiolítico y mandarla para casa, que es lo que se suele hacer. Habría que informar al centro previa autorización de los padres para que ese centro se sienta presionado por ese hospital, presionado por fiscalía, por ejemplo. Fiscalía puede decir, oiga, no puedo hacer nada porque son inimputables, pero que sepa usted, que aquí está pasando esto. Entonces, ese es el trabajo en red que yo reclamo en mi libro. Una red de protección, una red para que no se nos cuelen por los agujeros de esa red. Porque de momento la red no es una red protectora, es una red encubridora y es una red que se protegen unas a otras instancias en detrimento del menor y de su familia. Hablemos claro. Salvo honrosas excepciones. Que también Perdona, no te he escuchado lo último que has Pero dicho. salvo honrosas excepciones, que también las hay, porque no quiero que esto se entienda como una enmienda a la totalidad, sería injusto. Hay centros que trabajan bien, que nos piden ayuda, opinión, pero hay muchos, demasiados, que no lo hacen así. Si pudieses pedir un deseo por alguna o bien ley que se pusiese o algún trabajo que se hiciese desde los medios, ¿cuál sería? Bueno, mi deseo mayor, claro, sería varita mágica, ya no tenemos bullying, ¿eh? Pero como las varitas mágicas, de momento, no tenemos la lámpara de Aladín ni nada de eso, ¿no? Pues entonces María va a haber que seguir trabajando día a día, picando piedra y haciendo todo lo posible. Entonces yo pido que cada uno de nosotros, ojalá que esta charla llegue a mucha gente, y que cada una de esas personas sea agente de cambio y seamos pues como cuando lanzamos una piedrecita a un estanque, ¿no? Que va creando ondas que se expanden. Ojalá entendiéramos que todos podemos hacer algo, que todos debemos hacer algo, que esto es un problema muy grave que afecta a unos 2 millones de menores en toda España, que no es de ley, que no nos lo podemos permitir, porque nosotros tenemos un decálogo, que son las 10 medidas, que eso es lo que queremos, ¿no? Que se implemente ese decálogo contra el acoso escolar, y ese decálogo acaba diciendo
Una sociedad que permite el maltrato a la infancia no es una sociedad sana. Creo que nuestros hijos, nietos, sobrinos, alumnos, etcétera, merecen por nuestra parte un poco más de preocupación, de implicación, de acción, porque a fin de cuentas, como he dicho, todos tenemos que actuar. Y no es tanto un problema de leyes, María, leyes hay. La última es la ley Rhodes de 2021 de protección a la infancia. Es un problema de prevención, es un problema de conciencia, es un problema de unión. ¿Mm? Y de, como he dicho, hacer cada uno lo que pueda y más, porque nunca sabes cuándo estás salvando la vida de un niño. Y no me estoy refiriendo solamente a la vida entendida como pérdida de la vida física, sino que, como ellos dicen, lo peor no es estar muerto, lo peor es estar muerto en vida. Entonces también me refiero a ese tipo de vida y de muerte. Hay dos imágenes que nos has dado durante esta conversación que se me quedan grabadas. Una es la del túnel, para poder entender a estos niños que pasan por ahí, ¿no? Que vienen desde esa luz y se empiezan a adentrar en esa oscuridad. La otra es la de la red, como solución, como todos juntos. Lo que tenemos que hacer es trabajar todos juntos para crear ese apoyo a los niños que están sufriendo hoy. Eh, Carmen, ¿cómo puede llegar la gente a vosotros? ¿Por qué querría la gente llegar? O sea, ¿cuándo irían a vosotros y qué servicios ofrecéis? Pues mira, yo creo que te lo he dicho al principio, ofrecemos sobre todo atención a las víctimas y a sus familias y procuramos hacerlo bien porque eso es una gran responsabilidad. No vale cualquier tipo de orientación ni cualquier tipo de asesoramiento. No vale con decir, haz este escrito, sí, pero le tienes que decir que sepas que cuando hagas este escrito vas a ser muy mal vista y te vas a tener que enfrentar a las consecuencias del escrito, que serán esta y esta. O sea, pongo este ejemplo, ¿vale? Como un ejemplo, creo yo, de buena praxis, de no quedarnos solamente en sí, pues haz esto, ya es que la familia no sabe más, entonces tienes que explicarle después cuáles serán las consecuencias y cómo se puede enfrentar también a esas consecuencias. Entonces, como digo, nuestra misión, ayudar sobre todo a todos los niños que nos llegan y familias haciendo todo lo posible. Aquí a veces estamos el domingo, estamos a las 12 de la noche porque a veces nos ha entrado una llamada a esa hora diciendo estoy en lo alto de la terraza. ¿Mm? Entonces hay que estar ahí, pero no solamente, sino también formando, y más que formando, yo diría concienciando, porque es que eso, no vale cualquier formación, sino conciencia, si no sensibiliza. Y luego, pues colaborando, dando la mano a entidades, como he dicho antes, universidades, pero también colectivos vulnerables. Por eso tenemos firmados convenios con entidades pues, de altas capacidades o de implantados cocleares, o sea, con 11 también, con esos niños que son especialmente vulnerables. Y desde ahí también trabajamos codo con ellos. Hacemos muchísimas cosas porque es verdad que esto no es solamente un trabajo, o sea, de hecho es que no es un trabajo porque aquí nadie cobra, ¿no? O sea, la asociación se ha de mantener y sí, claro que se cobran unas charlas, pero ninguna persona. Esto es un tema para la asociación y, y entonces no es un tema solo de trabajo, es un tema de misión. O sea, nuestra misión es acabar con el maltrato a la infancia, con este maltrato, porque los niños están sometidos a muchos otros maltratos que están soterrados, mucho más todavía que el acoso escolar. Pero ese es un tema muy peliagudo. Si el acoso ya es tema tabú, pues los abusos sexuales y otras cosas muy graves todavía son más tema tabú. Pero tendremos que empezar a tirar de la manta, cada uno como pueda, y con esto yo no pretendo ni muchísimo menos, porque nosotros no somos así, no somos una asociación incendiaria, ni no, desde la calma y la reflexión, pero desde el compromiso y desde la acción. ¿Y cómo se os puede apoyar?
Pues mira, hay entidades que yo creo que de muchas maneras, apoyando, por ejemplo, acciones que nosotros hagamos, apoyando económicamente, como hacen algunas empresas también, por ejemplo, ¿no? Con donaciones o particulares. O sea, hay gente muy sensible al tema que dice yo quiero colaborar, o hay también voluntarios, tenemos más de 30 o 35 voluntarios en toda España, maravillosos, muy conscientes, muy comprometidos, que ayudan muchísimo también, ¿no? Eh, de hecho, María, imaginación al poder, porque nos ofrecen muchas cosas muy incluso divertidas, ¿no? Oye, hemos pensado esto. Ah, pues sí, pues ¿por qué no? Oye, ¿y lo otro? Bueno, pues también, ¿no? Desde el ámbito artístico, yo qué sé, el mundo de la moda, el mundo del arte, teatros, oye, ¿por qué no venís y al final de la obra, que es una obra sobre bullying, hacemos un coloquio? Vale, pues hacemos un coloquio. O sea, de mil maneras se puede ayudar. Nosotros estamos abiertos siempre a todo aquello que se nos proponga. Quiero decir que no solamente es un tema económico, que por supuesto que viene muy bien para poder seguir trabajando, porque ha habido momentos muy duros en la asociación, pero no solo es eso, hay otras maneras también. Divulgar, hacerse eco de nuestras iniciativas, participar en Hispania Suma, por ejemplo. Hispania Suma es un proyecto muy bonito, www.hispaniasuma.org. Es un lugar de encuentro de entidades de todo tipo, de universidades, de clubes deportivos, de particulares, empresas, que expresan su voluntad de luchar contra el acoso escolar, y que cuando viene uno de los días internacionales contra el acoso, el 2 de mayo o el primer jueves de noviembre, pues algunas organizan iniciativas y les damos visibilidad en esa página para que se sepa que esas entidades están haciendo cosas para visibilizar el acoso escolar, y hay un eje en Hispania Suma, que es la implementación del decálogo contra el acoso escolar. Eso es urgentísimo. Ahí sí que pedimos apoyo para que nos escuchen. El decálogo, por ejemplo, se presentó en un despacho del Congreso de los Diputados, fue aprobado en el Parlamento de Cataluña en 2020 por unanimidad, pero en cambio no se implementa. Es terrible. ¿O no? Que tengas una herramienta, porque nosotros no nos quedamos en, ay, qué mal está esto, qué dramático es todo, qué terrible. No, hemos ofrecido la solución, 10 medidas aplicadas en conjunto y globalmente para copar el acoso escolar. Pues no nos hacen ni caso. ¿Por qué? ¿Por qué permiten que mientras tanto haya niños que sufran, niños que se matan? Es inmoral esto. Es muy grave. Pues me aseguraré de que este decálogo lo ponemos entre nuestras redes ahora, estos días, cuando pongamos esta conversación. Carmen, tan agradecida por esta conversación, Un por el placer. trabajo que hacéis y por haberte conocido. Sí, la verdad es que no salgo de aquí igual de lo que entré. Pues muchísimas gracias a ti por tus palabras, María, me emocionan, y aquí estamos para lo que necesites.